Hola, para conocer un poco más sobre el periodismo que hacemos acá en Ciego de Ávila, sus visiones y puntos de vista, tengo a mi lado a Saily Sosa Barceló, quien recientemente fue ganadora del premio Juan Gualberto Gómez por la obra del año 2018 en la categoría de prensa escrita. Muy buenas tardes, Saily. Gracias por invitarme y muy buenas tardes para ti también. Saily, ¿qué ha significado Invasor en tu producción periodística, ya que es un medio en el que has estado incluso desde mucho antes de graduarte? Invasor ha sido mi casa desde antes de graduarme, como tú bien decías, porque los estudiantes de periodismo hacemos prácticas preprofesionales y yo en más de una oportunidad pude hacerlas en Invasor y me di cuenta que ese era el lugar a donde quería regresar. Sí, regresé. Fui una de las pocas estudiantes que habiendo estudiado en la ciudad de La Habana, regresó a su provincia. Por razones que no vamos a entrar ahora en detalles acá, razones de las cuales no me arrepiento, tengo que decirlo, pero sí tengo que decirte que fue la excepción dentro de la norma. Todos mis compañeros, o casi todos, se quedaron a vivir en La Habana. Y como te decía, Invasor ha sido mi casa, ha sido mi centro de trabajo durante 12 años, porque ya tengo 12 años de graduada, y siento que es el lugar donde he podido hacer el periodismo, si no todo el que he querido, sí todo el que he podido hacer a partir de mis capacidades, de mi talento y de las posibilidades que me ha dado el periódico. Yo creo que de alguna manera en el centro de la isla, la prensa impresa de esa parte, de esta región de Cuba, está a la vanguardia en cuanto a hacer productos comunicativos que realmente lleguen más a los lectores. ¿Crees que esto es un fenómeno casuístico o crees que es el resultado de otras cosas? Bueno, yo no podría decirte que es el resultado de una condición geográfica o georreferencial o geosocial o geopolítica. Yo creo que se han dado aquí las condiciones a partir de las direcciones de los periódicos de estas provincias. Estamos hablando quizás de Ciego de Ávila, de Santi Espíritu, de 5 de septiembre en Cienfuegos, en los que las direcciones de esos medios y las condiciones de esas provincias, también quizás las condiciones políticas y sociales, han permitido que esa prensa, a partir de sus propias iniciativas, tenemos que decir, porque al final la prensa en Cuba, todos los periódicos de provincia son órganos provinciales de los partidos, y de alguna u otra manera todas tienen las mismas directrices, las mismas políticas editoriales. Y si en una se hace un periodismo de mucha más calidad, un periodismo más problemático, un periodismo que busque más en las cuestiones que afectan a la ciudadanía y en otras no, entonces eso no depende ya tanto de la geografía, sino de las personas que hacen el periodismo. Efectivamente hay una idea, o que no es solo una idea, es también una realidad, de que varios de estos medios en esta zona del país están haciendo un periodismo mucho más problematizador, un periodismo que pone en el centro a la gente, que se aparta un poco de lo que ha sido la agenda en los últimos años de mucha asamblea, mucha reunión, mucho acto, que no decimos que no sea importante porque son cuestiones de la vida sociopolítica de la provincia, pero que ha ido a mirar allí donde creíamos que todo estaba bien y sin embargo la realidad nos está diciendo todos los días que hay problemas. En las provincias del centro hay, digamos que una disposición mayor a hacer un periodismo diferente y que eso quizás nos esté dando, digamos que el liderazgo dentro del resto del ecosistema mediático en el país. Dentro de ese periodismo diferente está ese periodismo de investigación o que se acerca a lo que los clásicos como Pepe Rodríguez llaman periodismo de investigación. En el caso de Invasor, tú junto a Katia Siberia y a otro equipo se han encargado de hacer varios trabajos que abordan temas medulares de la economía, de la sociedad avileña. ¿Qué crees tú al respecto? ¿Crees que esto podría profundizarse todavía mucho más? Sí, cómo no. Realmente en el gremio periodístico hay ciertos, digamos que no son tabúes, pero ciertos paradigmas del periodismo de investigación. Cuando estudiamos el periodismo de investigación siempre hablamos de los grandes casos de la humanidad, ya no de Cuba, el caso Watergate, el caso de Cabeza de Turco, son grandes historias en las que los periodistas han indagado mucho, han hecho trabajo casi que policial, y eso un poco que es el paradigma del periodismo de investigación. En las condiciones actuales de Cuba uno no puede aspirar, o podría aspirar, pero no siempre se da a que usted descubra grandes hechos, digamos, temas de corrupción o temas, cuestiones que están mal en la realidad, pero uno puede aspirar siempre a profundizar y a ver más allá de lo que se ve en la superficie. Y estamos más enfocadas en buscar temas que sean de importancia para la ciudadanía y tratar de llegar, si no al fondo, lo más profundo que podamos llegar. A veces hay muchas trabas, a veces por parte nuestra propia, nuestras propias incapacidades,
nuestras propias faltas de conocimiento para enfrentarnos a un tema, pero otras también son trabas desde el punto de vista administrativo, directivos, funcionarios que se atrincheran en los datos que pedimos, que nos dilatan las entrevistas, que nos dicen ahora no, después, ahora tengo una reunión, y nosotros entendemos las dinámicas de los aparatos administrativos, pero también los aparatos administrativos tienen que entender la dinámica del periodismo. O sea, nosotros no puede esperar la sociedad a que después que se dé un problema, así que todo el mundo sea de conocimiento público, y 2, 3 meses después entonces que salga la prensa explicando qué pasó, haciendo la autopsia, ¿no? Y a veces es por esto, porque las administraciones no te dejan llegar. Entonces te repito, en esas condiciones Invasor dedicó 2 de sus periodistas, sus fotógrafos, sus diseñadores, ha puesto una cantidad de recursos humanos en esa idea de hacer un periodismo diferente, un periodismo que cuando usted haga el balance del año diga, bueno, cubrimos las cosas que había que cubrir, pero además salimos de la redacción y buscamos en los temas que a la gente nos estaba diciendo que eran los temas que había que investigar. Yo creo que eso es válido y que podría hacerse, si lo está haciendo Invasor, podrían hacerlo quizás otras redacciones con mejores condiciones en la cantidad de recursos humanos. Todo esto de lo que me hablaba me pone a pensar en 2 cosas, en la necesidad de un periodista polivalente de estos tiempos y en que Invasor fue precisamente uno de los medios pioneros en el país en integrar su redacción y de alguna manera crear una rutina de trabajo que permitiera eso de lo que hablaba. ¿Por cómo se logró esto? ¿Qué implicó? ¿Contra qué tuvieron que chocar, dado que fueron los pioneros en este sentido? A ver, tuvo mucho de voluntad, no voluntarismo, voluntad, y tuvo mucho también de circunstancias real de que si no lo hacíamos nos quedábamos detrás, ¿no? Y en Invasor siempre ha habido, yo no digo que un espíritu competitivo, pero sí un espíritu de estar al tiempo, o sea, a la par de los tiempos que corren. La redacción integrada también ha sido coyuntural, ha sido también por la falta de recursos humanos, pero también porque hemos entendido que en el mundo actual tiene que ser así. O sea, ya los periódicos, o sea, las tendencias internacionales dicen que los periódicos impresos van disminuyendo en cantidad de ejemplares y que aumentan las redacciones. Y eso invariablemente necesita de un periodista con mayores aptitudes y una mejor actitud también en función del trabajo que hay que hacer. Si bien es cierto que los grandes periódicos del mundo, estamos hablando de los periódicos referentes, New York Times, Washington Post, tienen redacciones en las que hay departamentos específicos para infografiar, departamentos específicos para producir audiovisuales, para producir audio, los llamados podcasts. Si bien eso pasa en esas circunstancias, esa es su realidad y ellos tienen esas condiciones. En la realidad cubana, en la que los periódicos y el resto de las redacciones están tan necesitados de recursos humanos, el recurso humano tiene que desdoblarse. ¿Qué prefiere Saily? ¿La escritura para prensa plana o el periodismo digital, o ambas? ¿Qué me dices al respecto? Bueno, a ver, yo te diría que este premio ahora en prensa escrita me toma un poco por sorpresa, porque realmente en los últimos años yo me he volcado mucho más a la producción digital. A mí me fascina la producción digital, me gusta la narrativa, que te mezcle, o sea, que vengas narrando en un párrafo y a continuación lo que te pongas sea un clip de audio donde la persona de la que yo vengo hablando te da una visión con sus palabras y tú puedas tener todo ese escenario que la persona te transmite con su voz, o a continuación ponerte una infografía que pueda explicar en detalle lo que estamos hablando, o un clip de video con eso me fascina. Y como me fascina en el orden personal, lo empecé a hacer un poco como autodidactamente y la realidad también me lo ha exigido. A mí realmente me gustan las 2 cosas. La prensa escrita tiene el maravilloso encanto del lenguaje, ¿no? De escribir, de poder describir con las palabras los escenarios, los ambientes en los que se desarrollan las noticias, los hechos. Pero el periodismo digital tiene mucha inmediatez, tiene muchos recursos, porque de pronto tú estás hablando en un tema político de que Donald Trump dijo tal cosa y no hay nada más fácil que ir y coger el tweet en el que Donald Trump habló lo que habló y lo pones allí, y ya no eres tú solo el que lo estás diciendo, sino que además tienes la evidencia gráfica de que el hombre lo dijo y está allí. Y eso te lo permite el lenguaje digital. Yo no querría escoger ninguna de las 2 porque por suerte estoy en el periódico que me permite hacer las 2. Pero si tuviera que quedarme con una, definitivamente apostaría por lo digital, aun cuando este premio sea en prensa escrita. Del premio quisiera que habláramos un poquito. En los últimos años tu nombre ya ha sido parte del panorama periodístico en Cuba. ¿Crees que este premio Juan Gualberto Gómez llega tarde?
Yo no diría que llega tarde. Realmente, efectivamente, llevo 12 años trabajando. No quiere decir que sean 12 años de un excelente trabajo, porque nadie acabado de graduar merece tener un premio, ¿no? Yo no digo que llega tarde. Tengo quizás mis insatisfacciones de que quizás en un otro año tenía una buena obra y no la presenté, porque también eso depende de si la presentas o no la presentas. Hay que decir que uno no se presenta, no se autopresenta, no se autoproclama. Depende de tu colectivo, que tu colectivo determine que eres tú la persona que puede tener una buena obra. Y yo este premio lo recibo con mucho cariño. Lo recibo además sabiendo que antes de mí lo obtuvieron otros 2 periodistas del periódico en 2 oportunidades, lo cual eleva mucho el listón. José Aurelio Paz, que ya también es Premio Nacional José Martí por la Obra de la Vida, y Katia Siberia, que es mi compañera de aula, pero también es mi referente. O sea, yo admiro mucho a Katia por la pluma que tiene, sobre todo, por la sagacidad, por la manera de interpretar las cosas, que tiene una manera muy peculiar, y me da mucha alegría haber recibido este premio ahora, después que ellos dos, y no siento que llegue tarde, siento que quizás llegó en el justo momento, porque además los premios son coyunturales, dependen ya te decía, de la circunstancia, del jurado. ¿Cómo crees que un buen suceso viene un poco que a levantarte de un dolor que pasaste? Sí, claro, a ver, lo que pasa es que son dolores en el ámbito personal que también se reflejan en el profesional. Realmente este premio además viene también a coronar un año en el que yo estuve fuera casi 4 meses y aún así mi obra fue lo suficientemente buena como para competir, ya no para ganar, sino para competir. Mis compañeros lo consideraron así y el jurado también. Efectivamente este premio viene a levantar el ánimo después de los dolores. Y también yo creo que también es como yo no diría que una camisa de fuerza, pero como quiera te levanta demasiado el listón y dices, bueno, ahora, obviamente yo no pienso competir el próximo año por prensa escrita, porque además uno tiene que también dejar que nuestros otros compañeros que también tienen un buen trabajo compitan. Pero sería muy deshonroso que después de haber sido merecedora de un premio como este, yo tenga un año de lágrimas, como podríamos decir. O sea, esto me obliga a sobreponerme a cualquier otra adversidad que venga por el camino y tratar de hacerlo, si no igual, o sea, si no mejor, igual, mantener el listón donde está. Muchos ven la solución al problema actual de la prensa cubana en una ley de prensa o en la existencia de otros medios más allá de los medios públicos o estatales. ¿Qué crees tú al respecto? Mira, el gremio lo ha debatido, yo creo que no con suficiente profundidad, pero lo hemos debatido, los congresos están ahí, las discusiones al interior de nuestras redacciones, de nuestros medios están ahí. Yo en lo personal, te tengo que ser sincera, yo no sé si una ley de prensa resolvería cuestiones inherentes a la prensa en Cuba, porque no lo ha hecho en otros países, lo cual no quiere decir que en el nuestro no lo haría, ¿no? De hecho, se han estado tomando decisiones, habrá cambios próximamente en la prensa, de los cuales yo no puedo hablar en profundidad porque no conozco, pero ya tenemos una política de comunicación aprobada, que ahora lo que hay que hacer es materializarla. La existencia de medios fuera de nuestro sistema de medios en Cuba también está, nos guste o no nos guste. Están las corresponsalías de agencias extranjeras en Cuba, hay medios en la web que tengan o no tengan presencia dentro de Cuba, están. Yo creo que eso ha cambiado efectivamente el panorama. Pero yo considero que los problemas de la prensa en Cuba hay que resolverlos dentro del sistema de la prensa y que tienen que ver, como decía Julio García Luis, que fue mi decano y es una persona a la quien admiraré toda la vida, hay que dejar que la prensa se autorregule, o sea, no todo puede ser escrito en cuadrícula, la prensa tiene sus propios mecanismos. Yo creo que se ha ganado al poner a dirigir a los medios a periodistas o por lo menos personas que tengan conocimiento del periodismo más allá de su condición de políticamente correcto, que no está mal, pero también hay que saber hacer lo que hay que hacer. Entonces, te repito, no sé si una ley de prensa resolvería todo, porque además muchos de los problemas que tiene la prensa hoy no tienen que ver, muchas veces no tienen que ver con las condiciones técnicas y materiales con las que se realiza.
A veces sí, porque si usted no tiene un carro para ir a una cobertura, bueno, ya la cobertura no se hizo. O si no tiene suficiente combustible para ir a todos los lugares y preguntarle a todas las fuentes, también eso influye. Pero ese no es el principal problema. Hay problemas con el acceso a las fuentes, es cierto, pero cuando usted empuja y empuja, es desgastante. Te lo digo por experiencia propia, pero hay que empujar. O sea, el periodismo en ningún lugar del mundo es una panacea que tú llegas a un lugar, te tocas la puerta y te dicen, ay, sí, mira, coge todos nuestros datos y lo que nos salió bien y lo que nos salió mal. Eso no existe en ningún lugar del mundo. O sea, ese es otro problema que no es el fundamental, pero va sumando. Pero también está las ganas de hacer periodismo. Yo creo que tenemos muchos periodistas en nuestras redacciones que están agotados, que se cansaron de que les cerraran las puertas, de que se cansaron de que el salario todavía no remunere el esfuerzo que hay que hacer para trabajar, de que se cansaron de que en un momento las condiciones materiales están agotados. Y como están agotados, no ven todas las potencialidades que puede tener todavía el periodismo en las condiciones actuales en las que vive Cuba. Acabamos de aprobar una constitución nueva, donde está refrendada la libertad de expresión, la libertad de palabra. Yo creo que si no llegamos a la ley, porque te repito, no sé si una ley cambiaría el estatus de las cosas, porque hay que cambiar a la gente y su forma de pensar, y eso no se logra solo con una ley. Pero si no llegamos a la ley, yo creo que habría que buscar mecanismos para controlar y comprobar que esta política de comunicación, que tiene postulados muy interesantes, se haga en la realidad, se concrete, que las instituciones tengan sus propias políticas, sus propias estrategias de comunicación y que entiendan que los medios no son publicistas ni propagandistas, sino medios de comunicación, y que el periodismo no tiene la misión de decir lo bonito, sino también lo que no es bonito, ¿verdad? Entonces, yo creo que como estamos ahora, con las condiciones que tenemos objetivas, podríamos hacer más de lo que estamos haciendo, y creo también que podríamos pensar en cambiar otras cosas que no se cambiaron con la política de comunicación. Quizás una ley de comunicación, una ley de prensa, podría venir a poner en su lugar algunas cuestiones que no están reguladas, pero no tengo la total certeza. Yo apuesto a que sean los propios periodistas los que cambien la manera de hacer el periodismo, que no nos cansemos, que no nos desgastemos, que no estemos agotados, aun cuando el salario sea insuficiente, aun cuando las condiciones no sean favorables. Pienso que hay que cambiarlo desde adentro. Ninguna disposición, por muy bien escrita que esté, por mucha autoridad que tenga, va a venir a cambiar las cosas si la gente, si los periodistas no lo cambiamos desde adentro. Sí, Saily, muchísimas gracias por estos minutos que nos has concedido. Espero que te hayas sentido cómoda pasando de entrevistadora a entrevistada. Sí, realmente no ha sido tan desagradable. Así que la próxima vez que vaya a hacer una entrevista y el entrevistado no quiera, le decir, no, ya yo probé y no es tan desagradable. Ah, bueno, qué bien. Muchísimas felicidades otra vez por este reconocimiento muy merecido. Y con ese llamado de una de las periodistas de vanguardia de Ciego de Ávila a hacer un periodismo mejor, en el que no se pierdan las ganas de hacer por parte de nosotros los profesionales de la prensa, terminan estos minutos dedicados a un tema que por supuesto nos incumbe a todos. Muchas gracias y hasta pronto.